Gracias, profesor. Gracias, sí. Bueno, vamos con la última de este ciclo antes del descanso. Vamos un poquito de raso. Ahora le toca a Mariano Alarcón, que viene a un tema, ya cambiamos un poco el ámbito. Mariano Alarcón es ingeniero industrial y doctor, pasó un tiempo en la industria y entró en la Universidad de Murcia, actualmente es profesor titular del área de máquinas y motores térmicos, área en la que ha impartido docencia desde 1986 en diversas asignaturas del ámbito de la energía, en ingeniería, de todos los niveles universitarios. Su labor de I+D+I se ha centrado en la optimización de la remisión del calor, la eficiencia energética, las auditorías energéticas y las energías renovables, en particular la energía solar. Breno, todo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, esto es un cambio, efectivamente, después de hablar mucho de una estupenda charla de suelo y agricultura ecológica, pasando por la economía circular. Pues, no sé, pasamos a un tema. El tema de la movilidad es un tema muy amplio. Se puede abordar desde muchísimos puntos de vista. Pues, claro, yo voy a hablar un poco de lo que más he trabajado, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que también hay otras charlas, he visto en las ponencias en esta jornada que van a abordar otros aspectos y bueno, yo espero que podamos ser complementarios. Bueno, la movilidad. ¿Qué es la movilidad? Entendemos por movilidad o se entiende por movilidad pues la capacidad, la disponibilidad del ser humano pues a desplazarse por el territorio pues en función de sus necesidades, su voluntad, ¿no? Es algo que es consustancial con el ser humano, ¿no? de toda la vida, de nuestra historia, mejor dicho, y bueno, ahora estamos pensando incluso ir al espacio. Hay muchos ámbitos en los que podríamos estar hablando, desde el urbano, el interurbano o el transporte de mercancías. Bueno, yo voy a centrarme básicamente en quizá lo que sería un poco la movilidad urbana o urbana interurbana, ¿no? Lo que sería un poco el ámbito del automóvil, por así decirlo, ¿no? Aunque no dejo de tener en cuenta que existen otras perspectivas, otras necesidades y otras realidades a las que es necesario dar respuesta y como ahora comentaré, pues es todo muy complejo, muy diverso, muy disperso y hay que dar, la solución no es única. Como en tantas cosas de la vida, la solución siempre es un abanico de soluciones y además quizá ahí está nuestra riqueza del ser humano, de la vida, pues para ser capaces de afrontar eso. ¿Y por qué estamos hablando hoy de movilidad? Pues quizá por lo que pone ahí abajo, ¿no? Porque en las sociedades desarrolladas, como puede ser la española, pues la movilidad aparece como una necesidad y se está reclamando ya como un derecho. Y por tanto hay que dar satisfacción a este asunto. Podemos un poco distinguir, por distinguir tampoco vamos a entrar aquí en disquisiciones, por movilidad individual, pues un poco también hay toda una trayectoria y ahora pues quizá la que más nos puede preocupar, aunque eso no significa que haya que dejar de lado la movilidad individual, pues la movilidad pues, colectiva, ¿no? Aunque la movilidad individual pues, se sigue reclamando pues, como una especie de conquista que se produjo durante el siglo XX, ¿no? Básicamente ahí es donde se ha producido y ha sido pues, un paradigma, ¿no? Ahora quizá lo comentaremos, que quizá ahora parece que la cosa está cambiando, pero hace, pues no sé, 20, 30, 40 años, pues, no sé, todo el mundo pues, cuando pensaba pues, en tener una proyección en su vida, pues pensaba acabar la carrera, vamos a suponer, o tener un trabajo estable, pues tener un coche, una casa, casarse, en fin, iba por ahí, ¿no? Y eso, pues bueno, pues ese paradigma ahí está dentro de nuestro subconsciente y que por tanto pues es lo que ahora está planteando toda una serie de casuísticas y como vamos a comentar, pues una serie de problemas, ¿no? Ya digo que hay otros tipos de desplazamientos de movilidad, puede ser como puede ser el avión, ¿no? Por decir algo, el ferrocarril, pues que bueno, pues que también tienen una importancia y además que bueno, pues se podría hablar, si alguien tiene hacer algún comentario, pues gustosamente podemos comentar este tipo. Bien, relacionado con el clima,
pues, y bueno, y en general pues con el ámbito ecológico sostenible, de sostenibilidad, pues la movilidad hace un consumo de recursos. Pues quizá también la energía pues es lo más evidente, y ahí pues quizá lo más llamativo pues, también de ese paradigma que antes comentaba, ¿no? de que consistió el automóvil como una especie de conquista de la libertad individual, de esa movilidad, pues viene aparejada al petróleo. Entonces, o sea, es simultáneo, o sea, el petróleo no está toda la vida, bueno, sí está toda la vida, pero realmente la utilización del petróleo así masiva empieza a principios del siglo XX, justo también cuando pues, el automóvil, el famoso Ford, ¿no? Instaura la producción en serie y empieza a ser un bien de consumo, es decir, que van de la mano. Los primeros automóviles no iban con petróleo, iban con gasógeno, ¿no? que se realizaba con carbón. Pero realmente su despegue vino a coincidir con el petróleo. Por tanto, hay una conexión directa entre la automoción, el automóvil y bueno, y otros muchos medios de transporte. No solo el automóvil, también el ferrocarril, también el transporte por carretera y por supuesto la aviación. Otros consumos, bueno, pues consumimos aire, quizá un poco, el aire parece que todavía no estamos preocupados, pero quizá, no sé, espero que no, alguna vez nos preocupemos, en todo caso por la calidad del aire, se altera, por en fin, la forma de obtener esa energía que necesitamos para la movilidad, y también otras muchas materias primas, territorio, hay una ocupación del territorio muy importante, pues antes María José lo comentaba, ¿no? en los desarrollos urbanísticos, y eso pues es evidente, ¿no? Y luego hay otros recursos también como recursos económicos, recursos humanos que se dedican pues a la movilidad. Bueno, al final lo que más preocupa lógicamente son los efectos negativos, y aquí bueno, pues tenemos unas cifras, son datos de 2010, y pues vemos que el transporte por carretera pues aproximadamente el 53% de las emisiones de dióxido de nitrógeno, 40 y tantos % de monóxido, 25% de CO2. El monóxido más el CO2 se pueden juntar, lo que pasa es que bueno, el monóxido, porque al final el monóxido se oxida a dióxido, pero bueno, la cantidad de monóxido es relativamente pequeña, solamente el monóxido es preocupante en el ámbito urbano, ¿no? Porque es un gas tóxico. Y en dióxido de azufre, pues hace a lo mejor 20 años la responsabilidad del transporte por carretera era mucho mayor, pero últimamente pues la desulfuración que tiene lugar en todas las refinerías pues hace que prácticamente ya no tengan azufre ni la gasolina ni los gasóleos, ¿no? De aquí, ¿qué es lo más importante? Pues por tanto, este 53% de óxido de nitrógeno y este 25% de dióxido de carbono. Gas, como ya sabemos, pues, el principal responsable del efecto invernadero es el 75% de su responsabilidad. Bueno, el automóvil está en una encrucijada, pues más o menos ya lo he comentado, y tiene una serie de problemas ahora mismo, que es el agotamiento del petróleo, esas emisiones contaminantes que ya he comentado, y luego tiene otros problemas que son, como es las dificultades que impone a la vida urbana, o incluso la seguridad en las carreteras, por citar algunos, seguramente se lo podría citar mucho más. Bueno, y la verdad que ya he citado los principales contaminantes, no voy a repetir. Quizá un poco también por la problemática que ha surgido en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, pues en Madrid hace muy poco, ¿no? Ya se están planteando, la primera ciudad española en la que esto se hace, ¿no? Pues una serie de medidas debido pues a los picos de óxidos de nitrógeno, y en otros casos también, bueno, pues sobre todo las redes de vigilancia ambiental, ¿no? Que por ejemplo por la Organización Ecológica Internacional tanto vigila, pues se encarga de decirnos que en partículas pues se superan muy ampliamente pues, los niveles permitidos. Al final estas dos sustancias se emiten básicamente por los motores diésel, y por tanto los motores diésel ahora mismo están pues en el punto de mira, ¿no? de la movilidad, ¿no? De movilidad con el automóvil en las ciudades sobre todo. Bueno, un poco
por centrar o volver donde vamos y esas oportunidades que habla la ponencia, oportunidades para una nueva movilidad, vamos a ver un poco de lo que ahora mismo tenemos, ¿no? Básicamente, casi todos los automóviles que hay en el mercado pues funcionan con motores de combustión interna o motores también llamados térmicos, básicamente dos tipos, gasolina o diésel. El motor eléctrico existe, de hecho los primeros automóviles, o uno de los primeros fueron eléctricos y luego se descartó tecnológicamente, pero en fin, ahí están, pero tampoco hay que pensar solamente en el automóvil privado, o sea, hay otros medios de locomoción o medios de transporte, como el ferrocarril, que está electrificado en una gran parte, o, por ejemplo, en Murcia, el tranvía pues también es eléctrico. Pero bueno, si nos centramos más en el automóvil, en los motores del automóvil, pues el motor eléctrico ahora mismo, y pese que hay una campaña importante de su favor, o la ha habido en determinados ámbitos, pues no acaba de despegar. Y como en medio, pues la propia palabra indica, pues el motor híbrido. ¿Y en qué fuentes de energía estamos utilizando, por tanto, en el transporte? Por una parte, gasolinas y gasóleo, es decir, derivados del petróleo. También el GLP, que es un gas, que también es otro derivado del petróleo, pues se emplea en motores de combustión interna. El gas natural, también no está muy extendido en el automóvil privado, pero sí, por ejemplo, en flotas de autobuses urbanos o bien interurbanos, ahí sí está bastante más. Y aparecen, pues bueno, los biocarburantes, que es uno de los expectativas, una de las sustancias que levanta más expectativas y es muy controvertida, hablaremos un poco. En cuanto al motor eléctrico, pues su fuente de energía es la electricidad, la que actúa el motor eléctrico, y que procede normalmente de baterías, que como se sabe es energía química. La electricidad, pues una de sus inconvenientes es que es muy difícilmente almacenable. La electricidad es una corriente de electrones y se almacena muy difícilmente. Puede tener otro almacenamiento intermedio, como es la energía química en las baterías. Y algo parecido sucede con las pilas de combustible, que bueno, es el hidrógeno. El hidrógeno pues también tiene pues, su energía química, su energía de formación. Ya no se da energía de formación, pero bueno, sí puede, cuando se oxigena, pues sí produce una reacción altamente exotérmica. Y tiene lugar, bueno, pues se está empezando a utilizar las pilas de combustible. Y aquí he puesto, pues en un color, pues casi como, no, ojalá fuera más, pero bueno, podría ser una fuente de energía, la energía solar. Los biocarburantes. Bueno, ya hemos comentado anteriormente que tanto gasolinas como gasóleos son responsables pues, de una serie de contaminantes, básicamente, ya los he dicho, y que casi lo mismo se podría decir para el gas natural o para los GLP, quizá no se utilizan menos, y además son menos nocivos que los anteriores, pero dado que se utilizan poco, voy a pasar directamente. Los biocarburantes son verdaderamente una alternativa al petróleo y sus derivados. Bueno, pues en cierta manera sí. Esto es algo que podríamos estar hablando lo entendido sobre este tema. Podemos decir que hay tres tipos de biocarburantes. Unos son los bioalcoholes, que es etanol, o sea, alcohol etílico, de bastante pureza, que se suele emplear por lo menos en principio. El biodiesel, que es una serie de ésteres de ácidos grasos que proceden de grasas de semillas. Y luego el biogás, que es un gas rico en metano y que procede pues, bueno, ya lo he comentado en el ponente anterior, hablando de los purines, pues en fin, que es un gas que procede se obtiene en digestores y que en algunos países como Suecia pues está bastante desarrollado, existen redes al respecto, que bueno, pues es otro biocarburante. La Unión Europea tiene un objetivo que hasta ahora no ha derogado, 2020, que es el 10% de la energía consumida en el transporte debe provenir de energías renovables. Aquí tengo puesto que España incorpora en la actualidad una media del 6%, eso ya no es así, eso era en 2012, pero bueno, pues una serie de reformas legislativas que hizo el actual gobierno, pues lo redujo al 4%, 4,1%, y ahora ha sacado una nueva normativa para intentar tender a ese 10%, que bueno, pues también tiene sus críticas por parte de los productores de bioetanol, que son los que más les perjudican. Proceden mayoritariamente de lo que se llaman cultivos energéticos,
y eso tiene una serie de inconvenientes y por eso se habla ya de los biocarburantes de segunda y tercera generación, que ya no serían tanto cultivos energéticos. Sí son cultivos energéticos los actuales, que son los que ya he comentado, sobre todo los bioalcoholes y el biodiesel. Biogás realmente es un gas que produce bastante residuos. Bueno, ¿cuál es el balance de carbono de los biocarburantes? Porque al final, si hacemos un biocarburante es para mejorar la huella de carbono que tiene el combustible fósil. Bueno, ese balance de carbono, pues varios estudios que yo he consultado, pues dicen que es netamente positivo. Quizá no todo lo positivo que sería deseable, pero es positivo. Por tanto, desde un punto de vista, aquí si se ven estas señales, las emisiones, lo que llaman esto es de la fuente well to tank, de la fuente hasta el tanque, luego desde el tanque hasta la rueda, y luego esto sería W es de la fuente hasta la rueda. Podemos ver que las emisiones en este estudio del balance de CO2, gramos de CO2 por megajulio de energía obtenido, está en el orden de los 80 y tantos para los gasoil o gasolina y en el orden del 10-16 para los biocarburantes, es decir, que hay una mejora sustancial. Pero eso no es solo la problemática de los biocarburantes, hay otras muchas problemáticas, ¿no? Como es sobre todo por las que están relacionadas con su posible interferencia con los alimentos. Por ejemplo, la planta de biocarburante de bioetanol que hay en Escombreras, pues utiliza cebada, trigo, la mayoría de importación, y claro, la cebada y el trigo son productos alimentarios de primer orden, por tanto, digamos que hay una competencia directa. Eso es una primera cuestión. Luego, otra cuestión está en que está ocupando territorio. Yo no voy a hablar desde el punto de vista de suelos, que no lo conozco, pero sí que si está plantando soja para biocarburantes, no está plantando otros productos de primera necesidad que tal vez donde se pueda plantar la soja pues serían más interesantes. Y ya no digamos si está produciendo deforestación y sobre todo de selvas vírgenes, ¿no? Como también ha pasado en ciertos casos. Yo creo que eso no hay ni que decir que eso no es de recibo, ¿no? Entonces, ahora mismo pues los biocarburantes están muy cuestionados. En la actualidad son muy cuestionados, pero yo entiendo que tampoco hay que descartarlo. Luego volveré a ello al final. El motor eléctrico. Bien, el motor eléctrico hay puestas muchas expectativas, ¿no? Y tiene muchas ventajas, pero bueno, yo sí quería un poco dejar claro algo que se dice. El motor eléctrico no contamina. Bueno, eso no es así. El motor eléctrico, la electricidad tiene una contaminación, o sea, un motor de gasolina no produce residuos nucleares, y un motor eléctrico sí produce residuos nucleares, porque parte de la electricidad con la que se alimenta ese motor eléctrico, que se ha cargado esa batería que luego alimenta el motor eléctrico, procede de centrales nucleares y procede también pues, de centrales de carbón o de ciclo combinado. Por tanto, esa idea que a veces se tiene de que el automóvil eléctrico o el motor eléctrico no contamina, el tranvía no contamina, pues yo creo que simplemente hay que matizarla. Aquí, por ejemplo, pues, hay una tabla en la que aproximadamente se pueden calcular, o sea, España además pues tiene, digamos que para mitigar eso, ahora mismo tiene una producción de electricidad de origen renovable que supera el 30%, está casi en el 40% en la actualidad. Con lo cual, pues también muy buena parte de esa electricidad que procede de la batería va a proceder de fuentes renovables. Y aquí decir una cosa, cuando uno dice, yo es que mi energía es solo renovable. Bueno, eso es una falacia. Esto es un tema al margen, eso es una falacia. Los electrones no tienen padre ni madre. Los electrones se mueven por una diferencia de tensión que existe entre dos puntas de un cable. Lo mismo le da que esté producido en una central nuclear, que esté producido en un molino eólico o solar, le da exactamente igual. No están marcados, no se puede identificar. Otra cosa es que pues, si nosotros hacemos un contrato con una empresa que dice que su electricidad es de origen renovable, estamos fomentando que haya más plantas renovables. Eso sí, pero al final no se puede decir, no, es que mi electricidad de mi batería de mi coche es renovable. No. Hay lo que se llama el mix energético y en ese mix, o mezcla, o balance, o como se quiera llamar,
pues hay de todo y no sabemos. Eso no quiere decir que no haya que fomentar la electricidad renovable. Voy ya ya voy más, ¿no? 3 minutos. Bueno, pues el motor eléctrico está muy bien, sobre todo a nivel urbano, está fenomenal. Y desde luego es la mejor alternativa si se quiere hacer modelos de emisiones cero in situ, que es muy importante, porque al final en las ciudades donde respiramos, in situ, es muy importante. O sea, quiero decir, como resumen, el motor eléctrico tiene su contaminación, pero donde se está moviendo el coche, si es un coche o el tranvía o el ferrocarril, ahí no. Y eso para una ciudad es muy relevante. Bueno, el motor híbrido, pues ahí está un poco intermedio. Y aquí, bueno, por ejemplo, que hay una comparativa entre los motores de combustión, los híbridos, los motores eléctricos en cuanto a las emisiones. Bien, pues está ahí más o menos. El hidrógeno. También se ha hablado mucho del hidrógeno como futuro vector energético. Bien, está bien. Lo que pasa es que el hidrógeno tiene muchos puntos a favor, pero tiene varios inconvenientes clarísimos. El primero es que en todo caso es un intermedio, no se puede obtener de forma renovable de la naturaleza, hay que obtenerlo mediante electrólisis. Entonces ahí volvemos a lo de antes, tenemos que obtener electricidad, gastar electricidad para generar hidrógeno. Entonces ya, entre comillas, ya ese hidrógeno ya no es limpio, ya no es renovable 100%. Bien. Pues eso. Pero está muy bien. Ahora, tiene otros problemas también, y es un gas explosivo, ya no es que sea combustible, sino que es explosivo, lo cual yo veo en ese sentido muy difícil que, no sé, que los coches de una ciudad pues, puedan estar llenos de bombas, que ya depende de que si está mejor mantenido o peor mantenido, la tubería, la válvula, eso, en todo caso, y es como se está haciendo, pues podría tener en lo que se llaman flotas cautivas, es decir, autobuses, líneas de autobuses que ahí tienen, pues tú ya tener un mantenimiento, pues una cosa mucho más... Bueno, el hidrógeno funciona, en realidad un motor de hidrógeno lo que hace es que genera electricidad y entonces volvemos al automóvil eléctrico. Solo que en este caso, en vez de almacenarlo en una batería química, la batería química convencional, que puede ser de ácido o de ahora de ion litio, pues en este caso sería pues, con hidrógeno que se mezcla con el oxígeno o se en la reacción por la electricidad. Y bueno, que quizá, no sé, ya me quedará un minuto supongo, ¿no? Vamos un poco a repensar la movilidad. A ver, después de todo lo dicho, hay que, o sea, el transporte, la demanda de transporte sigue aumentando. Aquí, bueno, pues prácticamente desde 1992 hasta 2007 se duplicó la demanda en kilómetros por habitante y día. Se duplicó respecto a, o sea, en 20 años. Luego, pues la crisis ha hecho que eso disminuya, la gente viaja menos, o lo que sea, hay menos transporte, pero bueno, hay esa necesidad está, ¿no? Entonces, todo eso, claro, hay por otra parte, vemos que hay una apuesta pública por los transportes de media y larga distancia, yo entiendo que con infraestructuras muy agresivas. Eso es algo que también habría que repensar. Centrándome en la movilidad, en las ciudades, pues bueno, pues yo veo que siempre hay ya también casi un clásico, las mejoras de los transportes colectivos, por supuesto que sí, pero bueno, es lo más interesante es lo que están surgiendo ya, pues toda una serie de iniciativas que ya no hacen tan atractivo, digamos, la utilización del automóvil como forma de desplazamiento, ¿no? Y ahí pues tenemos las bicicletas, incluso las motocicletas eléctricas compartidas, hay proyectos en ese sentido. Pues por lo general se tiende a la atracción más limpia, tanto en autobuses, por ejemplo, propulsados por gas natural o hidrógeno, como decía antes, que sus emisiones son mucho menores que las que puede producir el automóvil particular, o bien otros medios como pues el tranvía, el trolebús, la cercanía, o la mejora de los metros, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso las limitaciones que se plantean para el automóvil. Pero yo, como idea que quiero aportar aquí a repensar la movilidad, ya es posible, sin que sea una cosa muy en fin, que producirá por supuesto muchas resistencias, pero se podría plantear, las ciudades se pueden plantear ya vehículos de consumo, yo diría casi nulo, por lo menos empezar por el consumo casi nulo. Habría que definir lo que es eso, pero podría ser una iniciativa que también haría que, por ejemplo, otros medios como el famoso automóvil eléctrico, motor eléctrico, fuera para adelante, ¿no? Esto ya hay ciudades que se lo están planteando.
Y luego ahora, bueno, pues parece que da un cambio de paradigma. El automóvil privado ya no es sinónimo de movilidad personal, ¿no? Hay ya otro tipo o sea, lo que se tiene es una necesidad de tener acceso a la movilidad. Y por tanto, lo que hay que hacer es facilitar, sobre todo por parte de las administraciones públicas, facilitar esa movilidad, pues haciendo lo que se llama gestión de la demanda, ¿no? En todo eso. Entonces, bueno, pues desde el uso por supuesto siempre estamos con los transportes colectivos, luego pues iniciativas como el compartir automóviles o el alquiler de vehículos, etcétera, que siempre van a tener unos efectos, en fin, ahora sí que veo alguien que hace algún comentario, pues siempre son efectos positivos sobre el medio ambiente. Y bueno, voy a acabar pues con una cosa que a lo mejor por eso estoy aquí, y es porque, bueno, pues yo empecé a moverme en este ámbito de la movilidad sostenible porque con mis alumnos de la Universidad de Murcia pues hemos participado 6 veces en una competición que se llama Shell Eco Maratón. Shell es una petrolera, todo el mundo lo sabe, y es esa la petrolera, pero desde hace más de 30 años realiza una competición que le llaman de vehículos de ultra bajo consumo, ¿no? Porque, como veréis, los consumos son muy bajos. Y es una competición un poco sui generis porque ahí lo que quieren hacer, lo que se trata es de que son estudiantes de universidades, institutos, los que hacen unos prototipos, y gana el que consume menos energía para realizar un trayecto dado, o si se hace una regla de 3, pues el que más kilómetros produce con un litro de gasolina. Entonces, bueno, los resultados, nosotros de luego no llegamos a estos niveles, pero el récord que había en 2012, y no he podido ver si lo han superado, era 3.700 kilómetros con un litro. Esa es un litro de gasolina. Esa es la distancia que va desde Sevilla a Estocolmo. Y eso está testado. O sea, eso está comprobado. Porque había otros coches que hacían 3.200 y 3.500. Nosotros hacíamos 270. Está bien, no está mal. Pero hacían eso. Luego incluso sacaron otros que ya con pilas de combustible que han llegado a hacer su récord en 4.896 kilómetros con un litro equivalente de gasolina. Eso produce unas emisiones de CO2 de 0,7 gramos por kilómetro, y que eso equivale a menos de la energía o de las emisiones de CO2 que produce un ser humano al caminar. Esto lo vamos a comparar con las emisiones y consumos de un submedio actual, de un coche, por ejemplo, un Nissan en concreto, un Nissan Qashqai, que consume 140 gramos de CO2 por kilómetro y 5,9 litros a los 100 kilómetros. O sea, si comparamos los 5,9 litros a los 100 kilómetros con los 3.771 kilómetros litros, pues vemos que, en fin, que no tiene nada que ver. Y en CO2, pues fijaros, ¿no? La diferencia es grandísima. ¿Cuál es el secreto de estos coches? Bueno, aquí podéis ver una imagen de cómo son estos coches. Por supuesto, son prototipos y son monoplazas. Pero este es el coche, esta es básicamente la idea del coche este que hace los 3.700 kilómetros con un litro de gasolina. Son vehículos muy ligeros, aproximadamente esto pesa unos 15 kilos, son muy aerodinámicos, tienen CX de 0,1 y menor que 0,1. Los motores, por supuesto, son muy eficientes, la mecánica con mínima fricción, y la velocidad, desde luego, es baja. La velocidad se limita a un mínimo, son 30 km por hora. Bueno, este es un coche, pues un todoterreno actual, que son un poco, lo podemos llamar vehículos tendencias, ¿no? Si comparábamos unos con otros, bueno, está un poco ampliado, pero esto tiene casi 3 metros de largo, ¿eh? No es tan corto, esto tendrá unos casi 5, estos son unos 3 metros de largo y de alto medio metro, un poco más. El piloto va aquí acostado para verlo. Lo que yo quiero decir es que a veces, y en esto como una aportación también a esta nueva movilidad, es más importante que el combustible es la eficiencia del vehículo, y ahí entraría ir a vehículos ligeros, aerodinámicos, con por supuesto unos motores eficientes, una mecánica eficiente, y también ir a unas velocidades bajas. Eso es muy importante. Y bueno, pues un poco de todo eso eran un poco las conclusiones. Y en cuanto a los biocarburantes, no quería decir, yo creo que los biocarburantes deben seguir ahí. Yo creo que tienen el consumo autóctono, por ejemplo, la agricultura ecológica, yo creo que tienen un campo muy claro, que deben tener un balance energético y CO2 positivo, pero eso casi todos lo tienen.
que no impliquen nuevas regulaciones y un consumo hídrico o agrotóxico. Y ya está. Lo siento por haberme entendido. ¿Alguna pregunta tenéis? Buenas tardes. Bienvenido, Mariano. Me alegro. Enhorabuena por la ponencia. Quería preguntarte la energía solar, que prácticamente no ha dado tiempo a hablar de la energía solar, en qué proporción interviene en esos prototipos y si ves que la posibilidad de que en un futuro sea más aprovechada. Bueno, nosotros en esa competición fuimos con 2 vehículos, uno que iba con etanol y otro que era solar. Los vehículos solares, hay por ahí competiciones que, por ejemplo, la primera que salió, que yo tengo noticia, la llamaban la Sun Race, que era en Australia, y recorrían pues como prácticamente en el sur de Australia, pues de punta a punta. No sé si era de Adelaida, pues yo no sé si era a Melbourne, no, de Adelaida no, de Melbourne a la otra punta, no me acuerdo cómo se llama, de Australia, 3.000 y pico kilómetros. Quiero decir que es posible, y además alcanzaban velocidades de 100 y pico kilómetros por hora. O sea, que estamos hablando de al final el concepto es un poco lo que he dicho, es decir, no es tanto. Yo lo he comentado desde el punto de vista de las actuales fuentes de energía que conocemos, pero lo mismo se puede aplicar para la energía solar. La energía solar es una energía que es difusa. Es decir, que incluso a pleno sol, pues con mucho te da 1 kilovatio hora por metro cuadrado. Es decir, que es una potencia, o un kilovatio, que es 1 kilovatio, es lo que te da en cada instantáneo. 1 kilovatio son, pues no sé, un caballo y poco más. Si estamos hablando de un coche convencional, estamos hablando de 60, 70, 100 caballos, estamos muy lejos, pero un coche convencional no se trataría. Lo que quiero decir es que eso es algo de lo que hay que repensar. Los coches actuales, coches cada vez más grandes, con una cilindrada mayor, unas ruedas más altas, eso no va a poder ser propulsado con energía solar. Y eso no es una cuestión de eficiencia. O sea, la energía que viene del sol es la que viene del sol. Y no tenemos otra. Podrán mejorar las células fotovoltaicas, seguro. Pero no han mejorado mucho en los últimos 30 años en rendimiento. Hay cosas experimentales ahí que sí que llegan. Con lo cual, yo creo que sí es posible. Y si no, yo también pienso que en todo esto a veces no hay que llegar a soluciones todo o nada. El coche, las células solares pueden ayudar al consumo y reducir el consumo de energía del motor convencional. Sea eléctrico con baterías, que sería lo normal, o otro tipo. Sí, hola. Buenas. Yo quería comentar, me ha gustado mucho la puntualización que ha hecho usted con el tema de que la energía eléctrica no es totalmente ecológica por el tema de dónde se saca. Lo digo todo esto porque en Murcia pues se ha puesto de moda, ahora los autobuses ponen que son ecológicos, propulsión de gas. O sea, me parece un auténtico cachondeo. También podríamos poner que los coches son ecológicos porque están propulsados por gasolina que se saca de su suelo, que es natural, ¿no? En la Tierra, planeta Tierra, y por eso es ecológico, ¿no? Me parece un poco. Y bueno, a colación de eso también, no sé si se ha comentado, yo lo digo por el tema de las baterías que se utilizan, de gel litio, son bastante contaminantes. Bueno, con esas, no sé si sabrá, te lo pregunto, ¿qué se hacen con esas baterías? Porque yo estuve informándome sobre vehículos eléctricos para ver si se podía adquirir alguno, y vimos que no se sabía muy bien dónde iba a parar ese material, el gel litio, ¿no? Era para saber si sabe. Pues confieso que no lo sé, no sé dónde van a parar. No sé si quizás el ponente anterior de la economía circular tiene alguna noticia, porque eso es un reto que tienen ahora mismo todas las empresas de reciclado.
Al final, aquí tenemos una serie de sustancias que al final tampoco... ¿Dónde las van a llevar? ¿A África, como se estaba diciendo también? ¿O las van a llevar, si el litio procede de Bolivia, lo van a llevar a Bolivia? No creo. Eso se va a quedar seguramente ahí en el centro de reciclaje, ahí si es en Cartagena, o si es en otro sitio donde... Y bueno, luego puntualizar, yo también cuando veo eso los autobús o de los coches ecológicos porque lleven gas natural, hombre, el gas natural tiene una huella de carbono menor que la gasolina, ¿no? Simplemente porque la proporción de hidrógeno respecto a carbono en la célula, o sea, en la molécula de combustible, ¿no? La materia prima, la proporción de hidrógeno es mayor. Entonces, en ese sentido, tiene menor huella de carbono. Pero desde luego, llamarle ecológico a mí también me parece una pasada. Sí que, por ejemplo, quien sí tenía, yo no sé si lo sigue teniendo, pero Aguas de Murcia sí tenía unos coches propulsados con biogás. Y ese sí. De depuradora. La planta, yo hace unos años he venido a esa planta y la tenían, pero yo no sé si la siguen teniendo en marcha o no, pero ellos llevaban, siempre lo traían como demostración, pues, ¿no? A eventos como este, pues, venían con su coche, y entonces, ese sí, ese era biogás y hicieron toda una planta con un surtidor para, no sé si tenían 2 o 3 coches allí de la compañía que iban con ese sí. En ese sentido, ese biogás sí sería renovable. Y es también... Bueno, es una cuestión en Suecia, pues sí que tienen más materia prima, no sé, quizá por habitante, o sea, más residuos vegetales que, por ejemplo, España o el sureste, pero bueno, quizá no sería mala cosa una generación mucho más importante de biogás que además reduciría emisiones de metano a la atmósfera. Ese es otro aspecto que a veces no se considera y que yo creo que ahí también podría ser interesante.